Estimados amigos, bienvenidos una vez más a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad, y queremos contar las noticias como usted las contaría y las compartiría con su círculo de relación. Bienvenidos. Se ha empezado, se puede decir así, algo que ya habíamos anunciado hace mucho tiempo, la conquista de Gaza. Ha empezado el recuento, el tiempo final de las horas últimas, si lo puedo expresar de esta manera, de Gaza. Sí, eso es lo que ha pasado. Por eso el titular que tenemos de entrada es: la gran ofensiva en Gaza ha empezado a 5 de agosto del 2025, cuando estamos en el día 669 de este ciclo de victoria. No se nos olvide, con el título oración, intervención, rezo, oración, petición, todo lo que podamos decirlo, es: el Dios de los hebreos dice así, deja salir a mi pueblo. La imagen que ven en pantallas es el ministro de Exteriores de Israel, con una imagen en la parte anterior dando la conferencia del rehén en estos últimos días que hemos visto, que ya dijimos que iba a conmocionar el mundo. Ahora es cuando se va a dar cuenta de lo que significa el poder que tiene Israel. Y no solo por el poder de Israel en el sentido estricto de la palabra, en el sentido humano. El poder que está detrás, delante, por encima, a la lateral, a izquierda, a derecha, siempre de Israel, que es el Dios de los ejércitos. Así se lo digo: el que quiera creer, que quiera; el que no quiera, que no quiera. No pasa nada. No, yo aquí no estoy obligando a nadie a creer, ni quiero, ni es nuestra intención que alguien cambie de concepto, de ideología, de religión, en absoluto. Nosotros estamos diciendo las cosas como son desde hace mucho tiempo, y lo seguiremos diciendo porque esa es nuestra misión, nuestro trabajo diario, todos los días, por la mañana a las 6:30, al mediodía a las 12 y a las 7 de la tarde, 19 horas en España, siempre una hora después en Israel. Bueno, empezamos directamente porque le vamos a ir poniendo los últimos titulares, los cuales hacen referencia, y pongo en pantalla, permítame que me vaya a la pantalla de titulares, y atención, porque esto es lo último que vamos, no digo lo último que vamos a saber, es lo último que se está diciendo en este momento, y en las próximas horas habrá un gran anuncio, pero este no lo tengo yo lo estoy analizando como tal. Ya es un gran anuncio este, pero viene todavía mayores, grandes anuncios. Le pongo en pantalla, atención, ha dicho el señor Netanyahu, que como ustedes saben hay que repetirlo porque hay que decirlo así, pero el primer ministro de Israel, señor Netanyahu, ha dicho que ordenaría, esto ya es como si fuera pasado, no como si fuera futuro, no, ha ordenado, sería el término correcto, la toma total de Gaza, pese, dicen las malas lenguas, a las reservas de las FDI y el riesgo para los rehenes. Estos son los titulares que se les ocurre poner a los medios de comunicación en Israel, a algunos medios que están entre dos aguas, siempre, ni a izquierda ni a derecha, tibieza. Y la tibieza, como ustedes saben, bien lo saben, es vomitiva. Dicho esto, le pongo una imagen más y entramos directamente con el tema. Bueno, estamos ya empezando con el tema, pero permítame esa última imagen en pantalla. Ha dicho el señor Netanyahu, por tanto, toma total de Gaza. Un alto funcionario cercano al primer ministro, ya saben ustedes que siempre los medios de comunicación hablan de terceros, nunca directamente, por lo general, a no ser que quieran hablar mal. La suerte está echada, ha dicho ese alto funcionario. Vamos por una ocupación total de la franja de Gaza. Esto es literal, Lo que le estoy diciendo ahora mismo es literal, entrecomillado. No estoy hablando de un análisis, no estamos haciendo un análisis, una definición de intenciones, lo que nos parece, a lo mejor todo parece indicar. No, estamos hablando de algo literal, entrecomillado. Abro comillas, la suerte está echada. Vamos por una ocupación total de la franja de Gaza. Y además, también, insisto, estos son las lenguas viperinas de los medios de comunicación,
y también dice, sugiere, lo que dice, esto no está entrecomillado. Por eso hay que leer muy bien, y a veces es difícil leer bien. Y no lo digo porque uno no sepa leer, puede ser, no es que seamos aquí políglotas de la lectura, pero simplemente con que entendamos nuestro propio idioma de una manera normal, nos damos cuenta de que los medios de comunicación utilizan muchos ardid para muchas cosas oscuras, por dicho de alguna manera, para no ser tan claro en lo que dicen. Cuando ponen entrecomillado es que es literal, y cuando no lo ponen, pues es que no es literal. Pero lo malo es cuando ponen entrecomillado y a continuación lo siguiente, que no es literal, pero que lo añaden. Por eso han añadido o han puesto entrecomillado, la suerte está echada, vamos a ocupar totalmente Gaza, y también, ese y también no es entrecomillado, es que eso lo ha dicho el redactor, el impulsor de este titular, que dice, y también sugiere al jefe de la CFDI que renuncie si se opone a la medida. No se opone a la medida, ya se lo digo, lo que quiere hacer es ponerse en la justa medida de intervención, que lo dijo ya hace unos días, que lo que estaba pidiendo era una clara definición de intenciones del gobierno de Israel, y ya se la han dado. ¿Cuál es? Toma total de Gaza. O lo tomas o lo dejas. Perdóneme que emplee esta expresión, que la llevo empleando y diciendo ya varios días. O la tomas o lo dejas. Mire, según se informa, el primer ministro, señor Netanyahu, ha dicho a los ministros que buscará el respaldo, evidentemente, del gabinete para un plan que ya está definido. Insisto, en estos datos no son futuribles. No es que a lo mejor vamos, no, esto ya está decidido, y lo que se ha hecho es ponerlo a la luz del público, vamos a decirlo de esta manera, en general, a la luz primeramente del gobierno, de las FDI, de todos los responsables en todos los campos, y evidentemente de la ciudadanía de Israel, y por ende al resto del mundo, para que después no digan que no lo sabían. Esto es lo que quiero decirles. Bueno, ha dicho que va a buscar respaldo del gabinete para un plan para ocupar completamente la franja de Gaza. Esto ya está definido. No es que sea de esta noche, ni de ayer, ni de hace un día. Esto ya está definido hace mucho tiempo, porque esperando las consecuencias actuales, sabiendo que al final iba a ser así, porque al final va a ser así, han dicho, esto se ha acabado. Esto ya ha llegado al máximo, le hemos podido ceder lo máximo, y hasta aquí no podemos seguir avanzando si no es con la intervención y la toma total de Gaza. Por eso la frase la suerte está echada y vamos a por una ocupación total de Gaza. Esto es definitivo, ¿eh? Esto no es una forma de hablar, ni es una forma coloquial de entender las cosas. Esto es literal. Por tanto, vamos a ocupar completamente la franja de Gaza, insistiendo en este dato, pese a quien le pese. Y a quien le va a pesar, en primer lugar, va a ser a este mundo hostil contra Israel, que siempre está acusando a Israel, siempre está intentando dañarlo, siempre está intentando hablar mal. No, está mal dicho lo mío, no es intentando. Siempre habla mal de Israel. ¿Qué significa hablar mal? Mal decir mal. Siempre. Esa es la tónica del mundo, y esa tónica ya se le ha acabado. Se ha gastado la tónica y no hay más bebida. Bueno, el que lea entienda. Según los informes hebreos de los medios de comunicación, varios ministros han dicho al señor Netanyahu que utilizó el término ocupación de la franja de Gaza literal, no otra vez entrecomillado. No es una interpretación, no es un análisis, es literal. En conversaciones privadas, de privada nada, al público en general. Conversaciones que describían la visión, el objetivo, los datos para una expansión de las operaciones militares en Gaza. No solamente es decir, vamos a ocupar Gaza, esto se puede decir, es que hay que tenerlo listo y preparado, y está listo y preparado, como a través de la expansión, y aquí es la palabra expansión, es muy fuerte, ¿eh? Expansión de las operaciones militares en Gaza, la ampliación, la extensión, la expansión absoluta de la operación en Gaza. Un cambio, dicen algunos, de tono notable. Yo no confirmo ese dato de un cambio notable.
Eso es, insistimos, una forma más de intentar decir algo que no ha dicho, o como si fuera nuevo, como si de repente se le ha ocurrido. De eso nada. No hay cambio notable en lo que ha dicho el señor Netanyahu. Esto es una definición de intenciones que ya se ha expresado muchas veces si no se llegaba a un acuerdo. Esto no es la primera vez que ha pasado. De repente ahora ha dicho esto. No, mire usted, esto ya está bien definido hace mucho tiempo, si llegaba al caso. Y el caso ha llegado. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha detonado esto? Pues lo sabemos todos, pero lo tenemos que recordar. La detonación de lo que ha pasado lo ven ustedes en las imágenes. Sí, este ha sido el detonante. Las imágenes que Hamás publicó de su campo de concentración y aniquilación en los túneles de Gaza. Esto es lo que ha detonado la intervención y la ocupación total en Gaza. Esto es lo que ha sido. Estas imágenes que están dando la vuelta al mundo, aunque siempre, como ya le digo, lo hacen de una manera sibelina, porque antes de poner esta información, siempre los medios de comunicación antagónicos con Israel, que son el 99,9%, siempre ponen imágenes de los pobres niños muertos de hambre, que como saben ustedes ya se ha demostrado son imágenes falseadas, en el sentido de que no son niños que están en esa condición. Algunos, que nada más hay, lo que ponen no son limitadas fotos, son niños que tienen previos enfermedades que les tienen en esa condición. No es hambruna. Esto que ven en pantalla, esto sí es hambruna. Por favor, mírelas. Esto sí es hambruna. Esto sí es hambruna. Los túneles que ven son el campo de concentración. Estos son los campos de concentración de Hamás en Gaza. Cuando le cuenten las historias, cuando les digan que no, son túneles, como si ya fuera poco, ¿eh? No, lo que estamos viendo es el campo, uno de los campos de concentración de Hamás en Gaza. Por favor, recálquelo, remárquelo y compártalo. Que se sepa lo que está pasando en Gaza. Bueno, esto es lo que ha detonado, insisto ahora mismo, la actuación de este nivel. Según los informes, como estamos diciendo, esta operación en la Franja de Gaza no es un cambio notable, eso se lo digo yo, sino es lo que ya estaba predicho y hecho conforme a las circunstancias. Por tanto, el sitio de noticias, medio de comunicación Ynet, citó a un alto funcionario cercano al ministro, ya saben ustedes cómo son los medios de comunicación, y repito la palabra que dijo antes: la suerte está echada, se va a la ocupación total de Gaza. Habrá operaciones incluso en zonas donde haya rehenes, y saben dónde hay rehenes. Por eso no se ha intervenido antes de una manera expeditiva. Pero la situación es innegable. Los rehenes están en condiciones de morir inmediatamente. O se actúa o mueren irremisiblemente. Y antes de que eso suceda, la intervención de Israel es expeditiva. Es total, es absoluta. Y el objetivo es liberarlos, ¿eh? El objetivo es liberarlos. Así que vamos a ver, insisto en este dato, muy probablemente en este día, y digo muy probablemente, solo hago un análisis a futuro muy cercano, vamos a ver grandes sorpresas en las próximas horas, en los próximos días, en esta semana, y queda muy poco para el día 700, que es cuando hemos analizado que la guerra habría dado por finalizada, con la liberación de rehenes, la toma de Gaza y además un dato que hemos observado durante mucho tiempo: la intervención del ejército norteamericano en Gaza.
que esto no lo dice nadie, excepto nosotros. Nadie lo ha dicho antes que nosotros. Lo digo para después, cuando acontezca y sea evidente, no empiecen a ponerse medallas los analistas de futuro, los profetas del espacio, por decir algunos términos, los conocedores de todas las intrigas palaciegas, que empiezan a contar la historia si ya lo habíamos dicho. No lo ha dicho nadie más que nosotros. ¿Lo que significa que somos mejores que nadie? No. Lo que significa es que hacemos análisis a largo plazo correctos, basados en conceptos estables e inmutables, leyes eternas, historia eterna, la cual nos dice lo que pasó atrás, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en el futuro. Inexcusablemente así va a pasar. Ayer hablamos de los espías, ¿recuerdan ustedes? Ayer hablamos de esos espías, entrecomillados, que fueron a la tierra prometida, a Canaán, por medio de Moisés, que le dijo ir a ver qué hay ahí, a ver qué pasa. Fueron 12, 10 volvieron atónitos diciendo nos van a comer, nos van a arrasar, no podemos con ellos. Pero 2, Josué y Caleb, dijeron nos los comeremos como pan. Y ya dijimos que ayer hubo un gran grupo de espías de la mala información, del desánimo, que dijeron vámonos, esto es imposible porque vamos a perder en Gaza. Esto lo dijeron ayer los espías de la desinformación, los espías del mal, sí, dentro de Israel, y altos cargos, y hoy se van a comer sus palabras, hoy, mañana y pasado, porque lo que han hecho es una incitación a bajar los brazos, una incitación a que Israel se rinda, cuando ahora la incitación que viene de arriba, del bien, es a la toma de Gaza, toma absoluta de Gaza. La liberación de los rehenes, el enjuiciamiento de Hamás, el desarme de Hamás, la toma total de Gaza y la liberación, estoy indicando no solamente de los rehenes, sino la liberación de todos los gazatíes, porque también los gazatíes, algunos de ellos, no digo todos, son los esclavos de Hamás. Así que esto está en los últimos estadios para finalizar la guerra en Gaza. Yo se lo digo así, y lo hemos dicho y lo insistimos, quedan muy pocos días. Antes del 700, en el contexto del 700, veremos algo grandioso que va a tener que ser confirmado por el mundo entero, y les va a doler en el alma de la maldad, si es que se puede hablar de alma, solamente en el hueco de la maldad que tienen como alma. Habrá operaciones incluso en zonas donde haya rehenes. Si el jefe del Estado Mayor, ya se ha dicho, no está de acuerdo, pues entonces debería dimitir. Pero no se preocupen, el jefe del Estado Mayor está totalmente de acuerdo con su gobierno. Es un hombre que fue puesto en su momento porque era el que hacía falta poner. No un hombre tibio, ni débil, ni inestable, sino alguien que tiene las ideas claras y absolutas. Vamos a esto y lo vamos a lograr. Además, se estaban refiriendo ni más ni menos que al jefe del Estado Mayor de la CFDI, el teniente general Eyal Zamir. Ya ve, como si tuviera dudas. Quien según se informa, esta frase es muy interesante, según se informa, ¿quién lo informa? ¿Cómo que según se informa? Otro anónimo se opone a la propuesta de la ocupación de Gaza. ¿Quién lo dice? Porque no está entrecomillado, Esto, por eso le digo, hay que leer muy fino para darse cuenta. En la actualidad, las fuerzas de defensa de Israel se habla de que controlan aproximadamente el 75% de la franja, pero según el nuevo plan, se espera que las FDI ocupen también el territorio restante, o sea, 100% de la toma de Gaza, poniendo todo el enclave bajo el control de Israel. No está claro, dicen las malas lenguas, añade un servidor, lo que significa esta medida de ese tipo para millones de civiles en la franja de Gaza. Sí, millones de trillones de supermillones. Esta forma de decirlo, insisto, de los medios de comunicación es restrictiva con la verdad y ampliación de la maldad. Siempre hablan mal. Por mucho que lo intenten, no pueden, porque en su ADN interno llevan el acoso contra la verdad, sean o no sean del pueblo de Israel. Ya lo he dicho muchas veces, lamentablemente, y el primero que sufre por esto, si lo puedo decir así, es un servidor. Pero hay traidores en Israel.
pero en Israel y en España y en China y en Checoslovaquia. En todo el mundo. Es que el que quiera negar eso es un traidor de la verdad. Los que niegan que hay traidores son traidores de la verdad, porque los hay en todo el mundo, en todo. No estoy acusando aquí ahora de decir, no, es que en Israel, no, en todo el mundo. Y negar que no los hay en Israel es una traición a la verdad. Así que aquí estos son los traidores ayer, que dijeron, se levantaron las voces en contra del gobierno de Israel, y gente que había estado dentro del gobierno de Israel anteriormente, altos cargos militares, hasta del Shin Bet, diciendo, no, estamos derrotados. Ayer las voces fueron del infierno, voces infernales. Hoy tendrán que estar retorciendo sus almas. Estarán desesperados, porque en vez de arrastrar al pueblo de Israel, al gobierno de Israel, a la desesperación, al lago cenagoso, se han levantado firmemente y han dicho, vamos a tomar Gaza sí o sí, a liberar a los rehenes sí o sí. Los 50 rehenes que están, algunos de ellos se supone vivos, pero vivos en las condiciones que hemos visto, que verdaderamente esto no se puede decir que estén vivos en el sentido estricto de la palabra. Sí, están viviendo, pero fíjese, además estas imágenes hacen referencia a que estaba acabando su propia tumba. No se ha visto en mucho tiempo, en la historia que un campo de concentración se filme por dentro por los propios guardias de estos terribles campos. No se ha visto ni siquiera en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración nazi en la Alemania y en la Europa. No se ha visto. Se filmó después, cuando entraron las fuerzas de ocupación y tomaron todo el lugar. Ahora lo estamos viendo antes. Esto ha sido el detonante que ha llevado al pueblo de Israel a levantarse, a su primer ministro, a las fuerzas de defensa de Israel, y decir, vamos a tomar totalmente Gaza. Además, no saben, dicen algunos, no lo saben, claro que no lo saben, que lo que significaría una medida de este tipo, y además tampoco lo saben, dicen, los grupos humanitarios que operan en el enclave. No hay grupos humanitarios empleando o trabajando en el enclave. Si hubiera grupos humanitarios, estarían en este campo de concentración ayudando a los que están secuestrados y torturados. No los hay. Son falsamente grupos de ayuda humanitaria, son grupos de apoyo a Hamás. Eso es lo que son. Y por tanto, así deben de ser juzgados. Deben de ser juzgados por su mala actuación en contra del pueblo de Israel. No son, como le estoy diciendo, ni mucho menos han hecho ni la menor esfuerzo por ayudar a los secuestrados o por saber dónde están o cómo están. La Cruz Roja en primer lugar, la Media Luna Roja y todo lo que suena rojo, que como ustedes saben siempre indica peligro. Peligro absoluto. Las fuerzas de defensa de Israel han declarado que van a tomar el control de toda la franja de Gaza, le parezca bien o le parezca mal a quien le parezca. El ejército considera que podría llevar años despejar toda la infraestructura de Hamás, ni la menor duda. No va a llevar años, que esto es una duda existencial. Lleve lo que lleve, como si lleva toda la vida. Lo que se va a hacer es la toma total de Gaza y despejando todas las infraestructuras de Gaza, paso a paso, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Va a ser el objetivo de Israel para las futuras generaciones. Nunca más habrá otra Gaza en Gaza. Gaza ha dejado de existir, en el sentido estricto de la palabra. ¿También podría poner a los rehenes en peligro? Sí, claro que los podría poner. Claro que sí, esto es una evidencia. Pero oiga, insisto, ¿más peligro del que están? ¿Usted cree que sería más peligro del que realmente ya están de morir por inhalación? Esto yo no sé cómo lo entienden algunos, pero mire, el peligro mortal ya está. Estas imágenes, insisto, ponen de relieve que no es meramente una descripción de cómo están los rehenes y que están pasándolo mal y que sí, que están detenidos. No. Esto es un campo de concentración y de exterminio contra el pueblo judío. En Gaza, al lado de Israel, no se ha visto esto nunca en la historia. Estas imágenes tienen que ser repetidas hasta la saciedad y van a quedar para la historia total y absoluta de la humanidad. Esta es la gran inhumanidad que el mundo ha producido, y esto lo ha hecho, las consecuencias de esto es las políticas de la ONU, las políticas de los progresistas, que son los que han inducido a que muchos
muchos en el mundo entero vuelquen su odio contra Israel. Y ese odio, esas maldiciones, nosotros las estamos combatiendo con la bendición. Sí, la manera de cambiar el mal por el bien es enfrentarse con el bien al mal. O sea, con la bendición contra la maldición. Y ya le digo una cosa, siempre, en toda la historia de la humanidad, ha ganado la bendición, porque la bendición viene del cielo, la maldición viene de los infiernos. Los que maldicen maldicen porque están bajo la órbita absoluta infernal del mal. Los que bendicen son los que han sido liberados y están en esa posición de apoyar y de bendecir al pueblo de Israel. Este canal tiene un distintivo muy claro. Haremos las cosas como las hagamos, diremos lo que digamos, pero el distintivo es muy claro: bendecir al pueblo de Israel. Aquí no informamos solo, claro que informamos lo que hay que informar, y lo explicamos como hay que explicarlo, y el objetivo de la información no es que se sepa más, sino que se bendiga mejor, que se pida mejor. Cuando informamos es para que usted y yo tengamos una base en la cual pedir al Eterno la intervención, porque estamos diciendo esto es lo que está pasando, como si no lo supiera, ¿eh? Pero nosotros tenemos la obligación moral, ética, y se nos ha llamado a que empleemos la más poderosa de las armas, que es vocalizar bendición, porque como usted está viendo, el mundo entero está vocalizando maldición. Nosotros tenemos que vencer al mal con el bien, a la maldición con la bendición. Así que ya se puede usted estar empezando, ya lo sé que lo está haciendo, no os lo digo, ya puede usted seguir bendiciendo a Israel día y noche, constantemente, en todo momento. Cuando ve una noticia, donde la vea donde la vea, cuando ve una noticia de Israel, que siempre va a ser de mala manera, aunque lo digan de buena, es con el objetivo de dañar a Israel, siempre, porque después siempre van a poner imágenes de los pobrecitos, antes y después, en los medios de comunicación principalmente. Cuando usted vea estas imágenes, empiece más fuerte a bendecir a Israel, porque lo que usted está viendo en las imágenes, cuando ve estas terribles escenas, como si fueran niños que están desnutridos y que son enfermos, es terrible, pero esa es la realidad. Cuando usted ve esa escena que se trata de maldecir a Israel, no les importa a los niños, no les importa el hambre, no les importa que estén como estén los gazatíes, lo que les importa es la prevalencia del mal sobre el bien. Por tanto, usted y yo somos los encargados de bendecir al pueblo de Israel. Bendígalo en todo momento de su día. Cuando vea las imágenes, que vea, diga: bendito sea el pueblo de Israel, bendito sea el Dios de Israel y el Israel de Dios. Esa es la forma que tenemos que expresarlo. Así que, por favor, siga bendiciendo al pueblo de Israel. Mire, además le digo lo siguiente: dice que podrían poner en riesgo la vida de los rehenes. Ya están en riesgo. O sea, no es que vaya a ser más riesgo. Eso es lo terrible, ¿no? No es que va a haber más riesgo, es que ya están en riesgo. Por tanto, ha llegado al punto máximo en lo cual o se interviene o sí que mueren. Se intervenga o no se intervenga, puede ser que muera, pero si no se interviene, es seguro que mueren. Seguro, porque están cavando sus propias tumbas en estos momentos. Y no es que lo diga un servidor como ánimo de... es que lo estamos viendo todos los días. Por tanto, insistimos, estén donde estén, las tropas de Israel van a intervenir, estén donde estén los secuestrados, estén donde esté Hamás, estén donde estén los campos de concentración. Ahora es la toma total de Gaza. El señor Netanyahu ha dicho que convocará un gabinete para ordenar a las FDI cómo proceder con el esfuerzo bélico. Ya esto está determinado. Algunos creen que el primer ministro podría pedir al ejército que se contenga para darle a las conversaciones sobre rehenes una mayor oportunidad de avanzar. Ya eso está bloqueado, oiga. Estos son otra vez las lenguas viperinas. Si no hay forma de avanzar, si Hamás no quiere, si es que Hamás ya lo ha dicho, es que hay que creerle a lo menos en una cosa a Hamás. El que dice que no quiere negociar. Eso hay que creérselo, porque el mal también sabe decir cosas que parecen que son buenas, evidentemente, que son verdades, sí, las verdades son para decir no quiero negociar. Y eso es una verdad diabólica, en el sentido de que lo que pretenden es hundir y dañar al pueblo de Israel. El canal de noticias 12 de Israel ha informado y sugerido una división dentro del gabinete de seguridad. Otro con el canal 12, como siempre.
El canal 12 debe ser de los 12 espías, porque es que, vamos, no hay una que den buena. No hay una que digan lo que tienen que decir. Lo digo por el canal 12 y algunos de los demás canales, exceptuando el canal 14 en Israel, que ya le acusan de ser pro Netanyahu, si esa es la acusación que hacen, ¿eh? En Israel, al canal 14 le acusan de ser pro Netanyahu. Qué acusación, ¿eh? Pero sé que terrible, ¿verdad? O sea, todo el resto de los canales son contra de Israel, contra el primer ministro, contra la CFDI, y resulta que hay un canal, el canal 14, que le acusa de que apoya al gobierno. Hombre, faltaría más. Eso es lo que deberían de hacer todos los canales en Israel, apoyar a su gobierno y bendecirlo y dar la información correcta, no especular que si ha dicho, que si no ha dicho, que si parece, que si no parece, etcétera, etcétera. Por tanto, esto, una vez más, el canal 12 informa de una manera tibia, de una manera vomitiva, para que la gente se crea pues que hay divisiones, que hay problemas, que etcétera, etcétera. No hay ningún problema, no hay ninguna división, no hay ninguna desinformación en el sentido de cruce. No, no. Aquí quien desinforma son los medios de comunicación, dentro y fuera de Israel. Y ese grupo de, entrecomillado, espías que ayer destruyeron la moral de muchísimos soldados, porque le dijeron a los soldados que vamos a perder, que estamos perdidos, que nos tenemos que rendir. Eso es lo que le dijeron, pero se levantaron Josué y Caleb y dijeron, no los comeremos como pan. ¿Y quiénes son esos Josué y Caleb? Pues yo lo decimos una comparación ayer. Esos son los dos dirigentes ahora mismo que tienen el control del mundo, entrecomillado, eso sí, entrecomillado, ¿eh? ¿Quiénes son? El señor Netanyahu y el señor Donald Trump. Los dos testigos, entrecomillado, entrecomillado, nadie se asuste, nadie se ponga a decir ahora cosas, entrecomillado, los dos testigos, entrecomillados, que son los que han dicho, vamos a tomar, ya se ha levantado el señor Donald Trump y ha dicho, esto se ha acabado, se ha acabado, y le ha dicho al primer ministro, haga lo que tenga que hacer, como tenga que hacerlo, cuando quiera hacerlo y como deba hacerlo. Aquí estamos totalmente para apoyarlo. Ya se lo ha dicho Donald Trump. Algunos lo dicen de esta manera. El señor Donald Trump ya le ha autorizado al señor Netanyahu a que intervenga en Gaza. Lo dicen así. ¿Cómo que le ha autorizado? Pero ¿quién se cree que es señor Netanyahu? ¿Y quién se cree que es señor Donald Trump? Que sabe cuál es su papel perfectamente, cómo lo sabe cuál es el papel del señor Netanyahu. Bueno, para eso lo dicen los medios. Ya le ha autorizado. Bueno, aún así, diciéndolo como lo dicen los medios, ya le ha autorizado. Pues autorizado está. ¿Qué quieren que le diga? ¿Que lo diga así? Pues autorizado está. Pero la autorización viene del cielo, oiga, siempre viene del cielo, porque esto es imposible seguir soportando lo que estamos viendo continuamente todos los días, que nos pretenden, esto no pretenden desanimarnos, si lo que pretenden es animarnos, pero es lejos de lo contrario. Lo que nosotros nos afirmamos que tenemos que llegar hasta el final de todo, diciendo nunca más, jamás puede estar en Gaza, tiene que desaparecer de Gaza, tienen que ser liberados los rehenes, tienen que ser destruidos estos campos de concentración de la maldad que han sido hechos directamente en el infierno, porque son infernales. Por tanto, entre quienes supuestamente estaban a favor de ampliar las operaciones de Gaza se encuentran, como siempre y como debe de ser, los ministros del gobierno de Israel, como no puede ser de otra manera, pero esos son ministros. Por otro lado, entre quienes supuestamente, estaban a favor, supuestamente, continúan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto de cese el fuego y de rehenes. Esto es otra patraña de las malas informaciones en estos momentos, aunque, mire, me parece muy bien que quieran, porque ya lo dijo el señor Netanyahu, además, lo dijo que sí, vamos a seguir con las conversaciones, todo lo que quieran, pero siempre con fuego desde lo alto. O sea, se está confirmando palabra por palabra lo que dijo el señor Netanyahu. Sí, vamos, pero con fuego desde lo alto. No vamos a parar ni un momento. No vamos a dejarnos intimidar por jamás. Vamos a negociar, pero siempre desde la fuerza. Y todos los rehenes van a ser liberados por la fuerza, que no le quepa la menor duda a nadie, aunque lo tengan las dudas, que las tengan, eso es su problema, pero va a ser directamente por la intervención de lo que está sucediendo, que está claro. El señor Samir, el jefe de la CFDI, ha cancelado una visita a Estados Unidos. La situación ya está clara, y entonces ahora tiene que estar en el lugar in situ donde está.
en Gaza. En medio de las discusiones sobre cómo proceder en Gaza, discusión ninguna. Bueno, si quiere entender discusiones como esto hacemos, esto por aquí y por allá, vale, acepto la palabra discusión, pero no enfrentamiento, no hay enfrentamiento. El señor Samir canceló su viaje a Estados Unidos, como es que no se va a ir ahora de viaje, ahora, en este momento. Este momento está involucrado en la toma total de Gaza. Una fuente dijo que el corto viaje estaba condicionado a que hubiera un alto el fuego en la franja de Gaza. Pues entonces, más claro, el agua. Blanco y en botella, leche. O sea, está claro. Como no hay, evidentemente, alto el fuego de ninguna manera, sino fuego de lo alto, en este caso ya está interviniendo, dirigiendo la gran toma de Gaza. El señor Samir tenía previsto asistir a una ceremonia de entrega del mando del Comando Central de Estados Unidos, así como reunirse con funcionarios norteamericanos en el Pentágono, líderes de grupos judíos, según las FDI, y debido a la falta de un alto el fuego, no es debido a la falta de un alto el fuego, debido a que Hamás no quiere liberar a los rehenes, esto es como hay que decirlo. Por eso insisto, los medios de comunicación son perversos. Oiga, son totalmente perversos en su inmensa mayoría, con honrosas excepciones. Pero son excepciones, esto es lo importante. Toda norma tiene su excepción. Bueno, la norma es que son perversos, la excepción que algunos no lo son. Así de sencillo, oiga, es que es así en la vida. Toda norma tiene una excepción, y esta excepción es esa, de que hay medios honrosos, honorables, pero son tan escasos que tienen que ser apoyados y bendecidos para que sigan con una labor de didáctica, de decir, esta es la verdad. Por tanto, se lo digo honestamente sin ánimo de echarnos flores encima, que significa en castellano alabarse a sí mismo. Tenemos aquí una función didáctica. Sí, nosotros sí pretendemos informar y pretendemos ser didácticos, pretendemos que la información sirva para que tomemos decisiones. No informamos para que ustedes sepan más, sino para que ustedes y nosotros pidamos mejor al Eterno. Por tanto, sí tenemos objetivos en informar. Aquí estamos para informar. Y informar y formar espiritualmente, anímicamente, motivacionalmente, para que usted y yo levantemos las banderas de la bendición sobre el pueblo de Israel en su conjunto, sobre las fuerzas de defensa en particular y sobre su primer ministro, que está siendo atacado, vituperado por todos los frentes, y especialmente por el frente mediático. El octavo frente, como dijo el señor Netanyahu, es el frente que lucha contra la verdad. Bueno, aquí tenemos un frente en el cual levantamos bandera por la verdad, por la bendición del pueblo de Israel. La semana pasada los medios hebreos informaron de que el gabinete, o sea, el gobierno, había iniciado conversaciones sobre la posible ocupación de toda la franja de Gaza. Hombre, esto no es de la semana pasada, esto ya lleva mucho tiempo planteado. ¿Por qué? Porque ya se preveía que podía llegar a este punto. Pero es que es más que evidente. Por eso cuando hacemos un análisis, lo que hacemos aquí es en previsión a lo que ha pasado antes, en lo que está pasando ahora y lo que presuponemos que va a pasar sí o sí, porque es algo histórico. Ya le digo, lo que dicen algunos, que la historia es lineal, dicen algunos. Bueno, sí, va en una línea, pero esa línea da vueltas. Es como, perdónenme que lo emplee este símil para entendernos, es como esas, no sé cómo le llaman, ¿cómo se llama esto? Los parques de atracciones, la montaña rusa le llaman, ¿no? Que es como lineal, después da una vuelta muy grande y otra vez vuelve a la línea. Bueno, pues así es, salvando las diferencias, la historia. Y en este caso estamos dando una vuelta de tuerca a la intervención en Gaza. Por tanto, la ocupación de toda la franja de Gaza es real. Algunos medios afirman que la anexión de partes de Gaza también estaba sobre la mesa. Lo de partes de Gaza se ha quedado en parte. Ahora es total. No hay anexión en partes de Gaza. Es anexión total, intervención total. Y esto, ya le digo, que va a poner al mundo de uñas. En las próximas horas, todos los medios de comunicación, los más perversos a los menos perversos, a los perversillos, esto es como los canales, canalillos y canaletes. Pues los medios de comunicación son igual, los hay desde lo más hasta lo menos, pero no dejan de ser perversos,
contra Israel. Lo que vamos a ver es un tsunami, una ola de ataques contra Israel por la decisión de tomar Gaza. Pero oiga, ¿qué han hecho para liberar a los rehenes esos medios de comunicación? ¿Qué han hecho? ¿Han levantado su voz en la ONU por los secuestrados? No, 669 días y ni una sola palabra de apoyo a Israel, a los secuestrados, ni un solo apoyo. ¿Qué quieren? ¿Que se quede Israel mirando, como decimos aquí, a la babia? O sea, ¿se quede mirando como la vaca mira al tren cuando pasa y sigue comiendo? No. Israel cambió el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás entró y otros grupos terroristas en Gaza, de Gaza a Israel, y asesinaron vilmente, terriblemente, y otras cosas que no quiero ni mencionar, a 1.200 personas, se llevaron a 200 y pico más, y hasta hoy en día, después de 669 días, tienen 50 rehenes en su poder. Se supone que 20 estén vivos, bueno, medio vivos, y el resto ya fueron asesinados y enterrados en los campos de concentración de Hamás, en los túneles. Eso está pasando. De tomarse la decisión, que está tomada, dice, de tomarse la decisión, está tomada, de la ocupación total de Gaza, implicaría que las fuerzas de Israel entraran en las zonas de Gaza en las que aún no se está operando. Y esto es importante dato, porque hay zonas en Gaza donde están como estaban. A ver si me explico. Igual, no ha pasado nada, no ha caído un misil, no ha entrado la fuerza de defensa de Israel por allí. Están igual que estaban, en las mismas condiciones penosas, eso sí, siempre, porque la maldad es penosa, pero están enteras. Ahora van a quedar enteramente destrozadas. Antes estaban enteras, ahora enteramente destrozadas. ¿Por qué? Porque se está buscando a los rehenes, y se lo va a buscar debajo de las piedras, en los túneles, en todos los sitios. Va a haber una gran toma de Gaza que la vamos a ver incluso en directo. Por eso preveo, insisto, que vamos a tener un tsunami de ataques contra Israel en los medios de comunicación. Por favor, la única manera de resistir esos ataques tsunamis contra Israel es que ustedes, ustedes, bendigamos al pueblo de Israel, pidamos la intervención del Eterno y vamos a atar, y lo digo literalmente, atar espiritualmente, claro, no tenemos, nuestras ataduras son espirituales, atar a los medios de comunicación para que no puedan decir esas atrocidades contra Israel, atar al enemigo, atar a todos aquellos que están en contra de Israel de una manera perversa, porque no es que tengan solamente, alguien decía otro día, bueno, pues se puede discrepar de lo que diga claro que se puede discrepar de lo que diga un gobierno y de lo que diga quien lo diga. Una cosa es discrepar, otra cosa es intentar destruir, como quieren hacer los medios de comunicación, y muchos que se levantan su voz no para informar de lo que pasa en Israel, sino para deformar la información y que se pueda ver y entender mal lo que hace Israel. Por eso se llama mal, decir, están diciendo mal. Atención, sí que, como le digo, las negociaciones con Hamás han llegado a punto muerto, no existen, no hay negociaciones, según se informa Israel y Estados Unidos, atento a este dato, han optado por un marco integral, atento a este dato, es Israel y Estados Unidos. Cuando hablamos, cuando estamos recordando, cuando señalamos Israel y Estados Unidos, esto es la realidad, no es solo Israel. Israel no está solo y Estados Unidos no está solo. Hace muchos años, muchos años, en un viaje a Israel vi una remera, una camiseta, algo que no sé cómo se llama en algunos países, aquí hicimos camisetas, o remeras, o bueno, una prenda de vestir que ponía: no te preocupes, Estados Unidos, no estás solo, Israel está contigo. Esta es la realidad. Quien tiene que preocuparse de no estar solo es Estados Unidos, porque Israel nunca ha estado ni estará solo. Y ahora, gracias también al apoyo de Estados Unidos, por eso esa frase que dicen los americanos siempre, norteamericanos, Dios bendiga a América, eso es real, que lo bendiga, yo también la digo, que Dios bendiga a América. América también significa América del Norte, Centro y Sur, cuidado, América no solamente es Norteamérica. Que Dios bendiga a América y que sea liberado de todas las esclavitudes, también como esta Europa, que está totalmente sumida en la oscuridad y que son los perversos que están intentando dañar al pueblo de Israel siempre. Por tanto, Estados Unidos e Israel han optado por un marco legal que significa el final de la guerra y la liberación de todos los rehenes, en lugar de un acuerdo de alto el fuego temporal que se estaba discutiendo anteriormente. Ya no
hay intención de llegar a un acuerdo temporal ni un acuerdo siquiera. Ahora la intención es liberación de los rehenes, terminar con la guerra, terminar con Hamás, liberar Gaza y bajo la administración como sea de Israel. Pero ya le estoy diciendo una cosa, vamos a ver la intervención del ejército norteamericano en Gaza, sí o sí, lo diga quien lo diga, que no lo dicen, lo decimos aquí. Y que recuérdelo, por favor, recuérdelo porque es muy importante este dato, porque va a quedar demostrado fehacientemente que lo que estamos diciendo tiene base. No nos estamos simplemente dando eslogan de motivación, que también los damos, eslogan de motivación, ánimo, fortaleza, visión de futuro, pero tiene todo base muy clara, muy definida en nuestros análisis. Por tanto, se acabó lo que se daba. Se terminó, finito, no hay más, no hay negociaciones, ahora es la toma total de Gaza. El enviado norteamericano, señor Witkoff, ha dicho el sábado a las familias de los rehenes en Tel Aviv que el presidente norteamericano Donald Trump estaba buscando un acuerdo integral para resolver el asunto de los rehenes y poner fin a la guerra, pero que no habría más acuerdos porque Hamás no quiere llegar a acuerdos, ni fragmentados ni sin fragmentar. No habrá más acuerdos, ha dicho parciales, ha dicho también un alto funcionario 2 días antes explicando que Israel y Estados Unidos, haga esta ecuación ahora. No hable solamente de Israel, no lo mantenga como, bueno, es que es Israel y Estados Unidos ahora coinciden en la necesidad de pasar de un marco para la liberación de rehenes, de algunos rehenes, a un marco para la liberación total de los rehenes, desarme de Hamás y desmilitarización de la franja de Gaza. La toma de Gaza ha empezado. Así que, estimados amigos, no vamos a alargar más el programa. Podría estar hablando horas, pero vamos a dejar que pasen las horas y si ocurriese algo, que va a ocurrir, llamativo, abrimos un directo, llamamos la atención durante 15 minutos antes y lo ponemos. La próxima cita es a las 12 del mediodía en España, 1 en Israel. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es la victoria total de Israel sobre el mal. Así que les aliento, les pido, les ruego que compartan esta información y especialmente que esta información les sirva para bendecir al pueblo de Israel. Ya puede empezar, por favor, empiece y veamos lo que pasa. Pero no vamos a hacer, como dije antes, como la vaca que mira el tren. La ve pasar y sigue comiendo. Nosotros la información no la vemos pasar y seguimos a lo nuestro. La información forma parte de nuestra oración para la bendición del pueblo de Israel. Todo rima. Esa es la bendición. Nos vemos después. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Le dejo siempre, como siempre, el anuncio del viaje a Israel. Seguimos de viaje. Así que gracias por su atención. Un fuerte abrazo. No se le olvide suscribirse si no lo ha hecho. Ponga el like, el me gusta, porque todo eso hace que se comparta más el programa. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos, si el cielo lo permite, a las 12, si no antes. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.